El pasado 4 de agosto, la policía rodeaba la casa curia de la diócesis de Matagalpa, en el norte del país, reteniendo en su interior al obispo Rolando Álvarez. El largo conflicto entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica volvía a vivir un momento crítico. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Poco después, las fuerzas de seguridad acusaban al obispo sitiado de incitar al odio para desestabilizar el país y anunciaban la apertura de una investigación por supuestos actos delictivos. Álvarez, crítico con el gobierno, había denunciado previamente el cierre de varias emisoras católicas y el hostigamiento a los eclesiásticos. La siempre tensa relación entre la Iglesia y los dirigentes sandinistas se agudizó durante las protestas sociales de 2018. El gobierno acusó a los sacerdotes de dar refugio a los manifestantes que huían de una represión que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejó 355 muertos y casi 200 opositores encarcelados. El gobierno acusó entonces a los obispos de complicidad en lo que consideró un golpe de Estado fallido alentado por Washington. Tras una semana de encierro, el prelado de 55 años continuaba oficiando misas transmitidas por Facebook. Nos encontramos, gracias a Dios, bien de salud, viviendo en comunidad, viviendo en familia, rezando, celebrando la Eucaristía, compartiendo entre nosotros, dialogando, conversando, con fuerza interior, con paz y serenidad en el corazón. Pero para la policía, estas acciones del obispo seguían siendo provocadoras. Y en la madrugada del viernes, tras 2 semanas de reclusión, Álvarez fue sacado de su residencia por las fuerzas de seguridad y conducido a Managua, donde permanece retenido sin que se conozca su paradero. Sus feligreses rezan por él y esperan una intervención del Papa Francisco. Seguimos analizando la delicada situación que afronta la Iglesia Católica de Nicaragua con Amaru Ruiz, defensor de derechos humanos nicaragüense en el exilio en Costa Rica. Señor Ruiz, gracias por estar con nosotros. Por favor, díganos cuáles cree usted son las motivaciones de Daniel Ortega para perseguir a miembros de la Iglesia Católica de esta manera. Primero, la población nicaragüense ha mostrado y compartido sus preocupaciones con el liderazgo de la Iglesia Católica, sobre todo a raíz de la situación de 2018 y las múltiples violaciones a los derechos humanos que enfrenta la población, sobre todo católica, en Nicaragua. Este acompañamiento que los sacerdotes han tenido con el pueblo católico de Nicaragua ha generado un descontento en el régimen de Ortega Murillo, que ve a los sacerdotes como líderes opositores a su modelo de gobierno, y que estos sacerdotes han acompañado esas demandas de libertad, de democracia, pero también de justicia y paz, que ha sido el clamor del pueblo nicaragüense, y que los obispos y los sacerdotes han tratado de canalizar a través de la oración y el acompañamiento de la fe hacia el Dios Supremo, que es el que debería de dar salida a las preocupaciones de la población nicaragüense. Precisamente por esto es que ha emprendido el régimen de Nicaragua una serie de acciones en contra de los jerarcas de la Iglesia Católica, pero también de sus curas, de sus medios de comunicación, de sus organizaciones de sociedad civil que tenían para trabajos humanitarios. Entonces, esa ha sido la situación que ha generado que el régimen de Ortega Murillo haya dado seguimiento a estas jerarcas católicas. Señor Ruiz, ¿qué puede hacer la comunidad internacional ante esta delicada situación que afronta no solamente la Iglesia Católica de Nicaragua, sino la sociedad en general? Mira, en principio la situación es que el régimen de Ortega Murillo no ha querido dialogar
los procesos de diálogo han fracasado por la falta de voluntad política del régimen de Ortega de establecer un proceso de diálogo para una salida democrática del país, y más bien ha generado un aumento de personas presas políticas. Llevamos más de 180 presos políticos en el país, y ahora se suma el monseñor Rolando Álvarez, que desde su casa es un preso político, y además parte de las acciones que demandamos a la comunidad internacional es que sigan presionando sobre todo a los pilares que sostienen al régimen, en este caso el ejército, la policía y los sectores financieros, para que muestren un cambio de actitud frente al comportamiento violatorio del régimen en Nicaragua. Y yo creo que ese acompañamiento también debe darse hacia la sociedad civil para que continúe el monitoreo de la situación de vulneración de los derechos humanos en Nicaragua. Señor Amaru Ruiz, defensor de derechos humanos nicaragüense en el exilio en Costa Rica, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.